Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que, bueno, el título lo dice todo, ¿verdad? Una historia de amor que enloquece. Y sí, estoy hablando de la historia de Mert y Afra, un romance que, créanme, los va a conquistar. Prepárense para sentir mariposas en el estómago, para reír, para tal vez derramar alguna lagrimita, porque esta es una historia que se queda grabada en el corazón. Para aquellos que no me conocen, y en este canal nos encanta explorar historias de amor, desde las más clásicas hasta las más inesperadas, desde las más dulces hasta las más intensas. Y la de Mert y Afra, amigos, definitivamente entra en la última categoría. Así que si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Prometo que cada semana les traeré un nuevo relato que los mantendrá enganchados. Ahora sí, a lo que vinimos. La historia de Mert y Afra. Déjenme empezar por decirles que no es una historia fácil. No es el típico cuento de hadas con final feliz asegurado desde el principio. Es una historia llena de obstáculos, de decisiones difíciles, de pasiones desbordadas, y por supuesto, de un amor que lo puede todo, o eso es lo que creen ellos, al menos. Todo comenzó, bueno, el origen de su historia depende de la versión que escuches. Algunos dicen que se conocieron por casualidad, en una fiesta de un amigo en común. Otros que estaban destinados a encontrarse, que el destino los había entrelazado desde mucho antes de que se conocieran. Lo cierto es que el día que sus miradas se cruzaron, algo cambió en ambos. Mert. Oh, Mert. Imaginen a un hombre carismático con una sonrisa que ilumina cualquier habitación, con una determinación de acero y, por qué no decirlo, con un aire de misterio que lo hace aún más atractivo. Su porte era imponente, la forma en que se movía, la manera en que escuchaba, todo en él emanaba una seguridad que resultaba irresistible. Era de esos hombres que sabes que tienen un pasado que ha forjado su carácter, un pasado que lo ha convertido en el hombre que es hoy. Tenía una mirada profunda, de esas que parecen leerte el alma, y una voz grave y seductora que te hipnotizaba al instante. Su cabello, siempre perfectamente peinado, enmarcaba un rostro cincelado con una mandíbula marcada que denotaba fuerza y disciplina. Pero lo que realmente cautivaba de Mert era su calidez, la forma en que trataba a los demás, su sentido del humor y esa chispa de rebeldía que le daba un encanto especial. ¿Y Afra? Afra es la personificación de la fuerza y la vulnerabilidad combinadas. Una mujer inteligente, soñadora, con una belleza que va más allá de lo físico, una belleza que reside en su alma. Era de esas mujeres que entran en una habitación y la iluminan, no por su apariencia, sino por su energía, por su carisma. Tenía una mirada penetrante, llena de curiosidad y de una inteligencia que se notaba en cada una de sus palabras. Su cabello, largo y ondulado, caía sobre sus hombros como una cascada. Sus labios, siempre pintados con un suave brillo, esbozaban una sonrisa que era capaz de conquistar el mundo. Pero lo que realmente la hacía especial era su alma, su sensibilidad, su capacidad de amar. Era una mujer que se preocupaba por los demás, que luchaba por sus sueños, que no tenía miedo de ser ella misma. Tenía una fuerza interior que le permitía superar cualquier obstáculo, pero también una fragilidad que la hacía aún más humana. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue palpable. Como si se conocieran de toda la vida. Las conversaciones fluían sin esfuerzo, las risas resonaban en el ambiente. Era como si dos piezas de un rompecabezas finalmente encajaran a la perfección. La química era innegable, una corriente eléctrica que recorría sus cuerpos cada vez que se miraban o se rozaban. Era una conexión que iba más allá de lo físico, una conexión a nivel del alma, donde las palabras sobraban y las miradas lo decían todo. Sabían, en lo más profundo de su ser, que algo grande estaba a punto de suceder. Pero como les decía, esta no es una historia fácil. Y es que en ese momento ambos tenían sus propias vidas, sus propias responsabilidades, sus propios miedos. Mert estaba comprometido con otra mujer. Un compromiso acordado por razones familiares, por tradición. Un compromiso que, aunque respetaba, no llenaba su corazón. Era un compromiso que había aceptado por el bien de su familia, por mantener la paz y la armonía. La mujer con la que estaba comprometido era una persona amable, educada, pero no era la persona que le hacía sentir vivo, la persona que le despertaba esa pasión que ahora sentía por Afra. Se sentía atrapado en una jaula de oro, cumpliendo con las expectativas de los demás,
pero perdiendo la esencia de sí mismo. Sentía que la vida se le escapaba de las manos, que estaba dejando de ser el mismo, que estaba renunciando a la felicidad. Afra, por su parte, se encontraba en una encrucijada, luchando por sus sueños, por su independencia. Estaba en ese momento de la vida en el que te cuestionas todo, en el que intentas encontrar tu lugar en el mundo, en el que buscas tu propia identidad. Había trabajado duro para lograr sus metas, para ser una mujer independiente, para no depender de nadie. El amor, la idea del amor, era algo que en ese momento no entraba en sus planes. O eso es lo que intentaba convencerse a sí misma. Tenía miedo a perder su libertad, a perder el control de su vida. Tenía miedo a que el amor la distrajera de sus objetivos, a que la hiciera renunciar a sus sueños. Tenía miedo a ser vulnerable, a exponer su corazón. La atracción entre ellos era innegable, una fuerza imparable que los arrastraba. Era como un imán, como una fuerza de la naturaleza que no podían controlar. Las miradas se cruzaban, los roces eran cada vez más frecuentes, las conversaciones se alargaban hasta altas horas de la noche. Era como si estuvieran en un juego peligroso, un juego en el que sabían que corrían un riesgo, pero no podían evitar jugar. La tentación era demasiado fuerte, la atracción demasiado poderosa. Pero, ¿qué hacer? ¿Romper con todo? ¿Arriesgarlo todo por un amor que apenas comenzaba? La decisión no era sencilla. Se enfrentaban a una encrucijada, a un dilema moral. Sabían que sus acciones tendrían consecuencias, que tendrían que tomar decisiones difíciles. Sabían que su futuro estaba en juego. Y fue precisamente la dificultad de la situación lo que paradójicamente intensificó sus sentimientos. Los encuentros clandestinos, las miradas robadas, los mensajes secretos. Todo esto alimentaba una pasión que los consumía. Era una pasión que se nutría de la clandestinidad, de lo prohibido, de la adrenalina de la transgresión. Era una pasión que los volvía locos, que los hacía sentir vivos, que los hacía olvidar el mundo. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque Mert, cansado de una vida que no le pertenecía, empieza a cuestionarse todo. Se da cuenta de que Afra es la mujer que realmente quiere en su vida, la que lo completa, la que lo hace sentir vivo. Se da cuenta de que el amor que siente por Afra es mucho más fuerte que cualquier obligación, que cualquier tradición. Se da cuenta de que prefiere ser infeliz con su compromiso que feliz con alguien que no es Afra. Y decide tomar una decisión arriesgada, romper su compromiso. Imaginen el revuelo, el escándalo. La familia, los amigos, la sociedad. Todos cuestionando sus decisiones. Todos juzgando su comportamiento. Todos preguntándose qué había pasado, qué había cambiado. Se enfrentó a la decepción de su familia, a la incomprensión de sus amigos, a la crítica de la sociedad. Pero Mert, por primera vez en mucho tiempo, se siente libre. Libre para ser él mismo, libre para amar a Afra sin restricciones. Fue una decisión difícil, dolorosa, pero también liberadora. Fue como quitarse un peso de encima, como respirar aire fresco después de mucho tiempo. Fue una decisión que le permitió ser fiel a sí mismo, a sus sentimientos, a su corazón. Afra, por su parte, también se enfrenta a sus propios demonios. El miedo al compromiso, el temor a perder su independencia, pero el amor por Mert es más fuerte. Se da cuenta de que el amor que siente por Mert es más importante que cualquier temor, que cualquier duda. Se da cuenta de que la felicidad está por encima de cualquier otra cosa. Y decide darle una oportunidad a la felicidad, arriesgándolo todo por ese hombre que le ha robado el corazón. Fue una decisión que le costó mucho tomar, una decisión que le implicó enfrentarse a sus propios miedos, a sus propias inseguridades. Pero al final, el amor fue más fuerte que todo. Juntos superaron obstáculos impensables. Lidiaron con la crítica, con la desaprobación. Pero su amor, ese amor que enloquece, los mantenía unidos, los hacía más fuertes. Se convirtieron en cómplices, en amantes, en mejores amigos. En una sola alma dividida en dos cuerpos. Se apoyaron mutuamente, se cuidaron, se protegieron. Juntos se enfrentaron la adversidad, superaron las dificultades, celebraron las victorias. Se convirtieron en un equipo imbatible. Pero como toda historia de amor, la de Mert y Afra no está exenta de desafíos. A veces, la vida les puso a prueba. La distancia, los malentendidos, incluso la tentación de otras personas.
La distancia, impuesta por las circunstancias laborales, fue un desafío constante. Los malentendidos, producto de la comunicación imperfecta y de las inseguridades, crearon tensiones y conflictos. La tentación de otras personas, que intentaron aprovecharse de la situación, puso a prueba su fidelidad y su compromiso. Pero, ¿saben qué? Siempre encontraron la manera de volver, de reconciliarse, de perdonarse. Porque su amor era más fuerte que cualquier adversidad. El perdón se convirtió en una constante en su relación, un acto de amor que fortalecía su vínculo. La comunicación, aunque a veces imperfecta, se convirtió en la clave para superar los obstáculos. La confianza, forjada a través de la honestidad y el apoyo mutuo, fue el cimiento sobre el que construyeron su relación. ¿Y el final? Bueno, como les dije al principio, esta no es la típica historia de hadas. Hubo momentos de duda, de tristeza, de desesperación. Hubo lágrimas, hubo peleas, hubo separaciones. Pero sí les puedo asegurar que el amor de Mert y Afra triunfó. Encontraron la felicidad, construyeron una vida juntos, una vida llena de amor, de risas, de complicidad. Una vida que, a pesar de todos los obstáculos, les demostró que el amor, cuando es verdadero, puede con todo. Se casaron, celebraron su amor ante el mundo y su felicidad se contagió a todos los que los rodeaban. Tuvieron hijos construyendo una familia que era el reflejo de su amor incondicional. Vivieron aventuras, viajaron por el mundo, descubriendo la belleza en cada rincón. Apoyaron los sueños del otro, creciendo juntos, evolucionando juntos, creando una historia que perduraría en el tiempo. Pero el final de su historia no fue solo la felicidad compartida. Fue la transformación que sufrieron ambos. Mert, que dejó atrás sus miedos y se atrevió a ser él mismo. Afra, que aprendió a confiar en el amor y a entregarse por completo. Juntos se convirtieron en personas mejores, en la mejor versión de sí mismos. Aprendieron a valorar cada momento, a agradecer cada día, a disfrutar de la vida. Se demostraron a sí mismos que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión, una elección diaria. Y así la historia de Mert y Afra se convirtió en una leyenda. Un ejemplo de que el amor, aunque difícil, puede ser el motor que impulsa nuestras vidas. Un ejemplo de que, a pesar de los obstáculos, el amor verdadero puede prevalecer. Un ejemplo de que el amor, cuando es auténtico, es capaz de transformar nuestras vidas. Así que, ¿qué les pareció la historia? ¿Sintieron la emoción, la intriga, la pasión? ¿Se identificaron con alguno de los personajes? ¿Creen que el amor, de verdad, puede enloquecer? ¿Alguna vez han sentido ese amor que te hace cuestionar todo, que te impulsa a tomar riesgos, que te hace sentir vivo? Espero que sí. Porque esta es solo una de las muchas historias de amor que nos quedan por explorar. Y créanme, cada una de ellas es única, cada una de ellas es especial. Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo. Me encantaría saber qué les pareció la historia de Mert y Afra. ¿Se sintieron identificados con alguno de los personajes? ¿Creen que el amor, de verdad, puede enloquecer? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me encanta saber qué emociones les ha provocado esta historia. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal. Así no se perderán ninguna de las próximas historias que tenemos preparadas. Tenemos muchas más historias emocionantes, historias que los harán reír, llorar, soñar. Historias que los mantendrán enganchados. No se las pierdan. Gracias por estar aquí y por acompañarme en esta aventura. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes de las historias de amor. Me encanta compartir con ustedes estas historias, me encanta saber que las disfrutan tanto como yo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Recuerden, el amor está en todas partes, solo hay que saber buscarlo. Y a veces el amor más apasionado y transformador es el que menos esperamos. Adiós.